11:21 minutos. Continuamos haciendo Cecilia Te Informa. Lo anticipábamos en el bloque que acaba de pasar y esta invitada que tenemos hoy es el resultado de la cantidad de consultas y mensajes que nos hacen llegar nuestros televidentes, específicamente los abuelos, porque ellos quieren saber un montón de cuestiones legales que por ahí el común de la gente no lo maneja y nosotros queremos ser un canal de comunicación y por supuesto llevarles a ustedes el asesoramiento por parte de los profesionales. Por eso le vamos a dar la bienvenida a la doctora Karina Quinteros. Ella es asesora de incapaces. Doctora, buen día, ¿cómo está? Buenos días, Cecilia, muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a entrar ya de inmediato al tema. Nuestros televidentes son todos jubilados. Bien. Son todos adultos mayores que en muchos de los casos, voluntaria o involuntariamente, han tenido que hacerse cargo de sus nietos. Digo voluntaria e involuntariamente porque vamos a hablar específicamente de un caso de una persona que se comunicó con nosotros y resulta que los padres de sus nietos fallecieron en un accidente automovilístico. Y los abuelos, en este caso maternos, son la familia directa que ha quedado con los niños o a cargo de los niños. ¿Ellos pueden convertirse en tutores de estos nietos? ¿En qué condiciones tienen que estar los abuelos? Bien. Bueno, justamente la figura de la tutela, ¿sí?, que es una figura legal que específicamente ha sido creada justamente para este caso que usted me plantea, que es cuando no existen los representantes legales de un menor de edad, que en este caso son los progenitores. Al haber fallecido ambos, sí, ese niño ha quedado sin representantes legales. Entonces, es necesario que cuente con representantes legales y ellos son los tutores. Para ello, deben iniciar un juicio para solicitar que el juez discierna, así dice la ley, discierna el cargo de tutores legales en ellos. En la actualidad, el cargo de tutor legal puede ser ejercido por ambos, ¿sí?, en una suerte de asimilación, ¿no es cierto?, a lo que eran, digamos, el papá y la mamá. Antes de que se reforme el código en el año 2015, solamente el cargo de tutor era un cargo unipersonal, solo lo podía ejercer una persona. Pero hoy en día, reflejando lo que es la realidad, pueden ser ambos tutores, ¿sí? Y para eso es necesario que consulten con un abogado. Si carecen de dinero para acceder a un abogado particular, porque hay que pagar consulta y hay que pagar sellados, pueden acceder al servicio de las defensorías oficiales civiles, que también forman parte del Ministerio Público, del cual formo parte yo, también, digamos, y allí pueden pedir la designación de un defensor oficial civil, que es conocido también como el defensor de pobres, ¿sí? Donde hay que acreditar que uno cuenta con un ingreso inferior a un salario mínimo vital y móvil, y con eso se puede acceder a un abogado oficial que le va a iniciar el trámite de la tutela legal. Para eso, lo que deben reunir, digamos, los abuelos, es la documentación que acredite el vínculo, ¿no es cierto?, con el nieto, que en este caso sería el acta de nacimiento del menor, el acta de nacimiento del hijo fallecido, del cual serían hijos, digamos, los abuelos, ¿no es cierto? Y con eso se puede iniciar el trámite. Bien, pensaba también, doctora, usted nos decía que el abuelo, para poder tener esta asistencia por parte del Estado, tiene que demostrar que cobra un salario o menos del salario mínimo. Y esto de cobrar menos de un salario mínimo, ¿no le juega en contra en algún momento al abuelo para no tener la capacidad económica para hacerse cargo del nieto? No, porque digamos, en nuestra legislación actual, cualquier situación que sea, digamos, merituar la situación económica para que en principio los padres o cualquier responsable de un niño no se puedan hacer cargo de él por carecer de recursos económicos, es una cuestión que ha sido totalmente dejada de lado. Ah, qué bueno. En algún momento en la legislación se quitaban, como se dice, niños a los padres, ¿no es cierto?, porque los padres eran pobres, ¿sí? Pero esto es una situación que ha sido completamente dejada de lado, porque en ese caso, bueno, el Estado deberá, digamos, ayudar a los padres, ya sea en la situación concreta de un niño, ¿no?, o bien a través de lo que son las políticas públicas universales, ¿no es cierto?, como es la asignación universal por hijo, que en el caso de que, por ejemplo, estos abuelos que usted me preguntaba, ellos iniciaran la tutela legal
inicialmente se puede peticionar ser designados tutores provisorios justamente para acceder a este derecho que tiene el nieto, ¿no es cierto?, a este beneficio de la seguridad social. También para incluirlo en la obra social, porque esa es la consulta que muchos abuelos nos hacen. Ese es todo un tema, porque en realidad, digamos, en la medida en que el niño esté exclusivamente a cargo de los abuelos, ¿sí?, las obras sociales sí van a reconocer esa guarda, sería a cargo de los abuelos, ¿sí? O en el caso que usted me planteaba, donde ya no tengo representantes legales, o sea, no hay papá ni mamá, y los abuelos son los tutores, en esos casos no habría inconveniente. Los problemas se suscitan cuando los abuelos aún conviven con el progenitor del nieto. Ah, claro. ¿Entiende? Ese es otro caso. Pero es el caso que más frecuentemente Justamente se presenta. esa era mi segunda pregunta, porque también, de acuerdo a la situación económica en la que se encuentran muchas familias en este país, nos ha llegado esa consulta, que los papás del niño viven en el mismo domicilio con los abuelos, pero no tienen trabajo. Claro. Y viven bajo el nivel de pobreza. Y son los abuelos los que están sosteniendo de alguna manera la economía familiar. ¿Cómo es el caso? Bueno, eso es lo que nosotros le llamamos legalmente las guardas asistenciales, ¿sí? Que hay jurisprudencia. La jurisprudencia, usted sabe, son los fallos que se han resuelto de casos particulares. Que hay jurisprudencia que de alguna manera vino admitiendo esta situación, pero basado más que nada en la Convención de los Derechos del Niño. En la Convención de los Derechos del Niño se consagra el derecho de los niños a beneficiarse de la seguridad social. Y en ese artículo 26 de la Convención de los Derechos del Niño, cuando habla de esto de beneficiar, del derecho del niño a beneficiarse de la seguridad social, no solamente tiene en cuenta el derecho del niño, sino también a beneficiar a que los responsables económicos del niño, que sería el caso que usted me plantea, ¿no es cierto?, puedan acceder a los beneficios a los que tiene derecho el niño. En este caso que usted me explicaba, por ahí he dado muchas vueltas, pero en el caso que usted me decía, en esa familia donde están los padres del niño y los abuelos todos conviviendo, ese papá a veces generalmente que es muy joven, o esa mamá que es muy joven, aún sigue dependiendo económicamente de sus padres, ¿sí? Entonces, el abuelo o la abuela es la responsable económica de ese niño, de ese nieto. Entonces, acreditando esta situación, ¿sí?, en algunos casos se ha otorgado esta guarda con fines asistenciales, ¿sí? No admiten las obras sociales la información sumaria, ¿sí?, que es otro trámite. Y es importante que la gente lo sepa, porque a veces la gente concurre y cree que haciendo una información sumaria van a poder acceder o van a poder incluir al nieto en la obra social. Y esto no es así, ninguna obra social lo está admitiendo. Yo, para explicar qué es la información sumaria, es un juicio corto de carácter voluntario que se realiza ante un juzgado de familia, donde con 2 testigos se acredita que el nieto está a cargo de los abuelos. Pero bueno, justamente porque al depender, ¿no es cierto?, de 2 declaraciones testimoniales, este trámite o esta sentencia de información sumaria, que es una resolución donde se acredita este hecho, decir que estos abuelos tienen a cargo a su nieto, es una resolución que se dicta sin perjuicio del derecho de terceros. Entonces, por estas razones que las obras sociales no lo admiten. En algunos casos, teniendo en cuenta este derecho que yo le explicaba de beneficiarse de la seguridad social, se ha admitido de que ese juicio se integre con ese tercero, que sería la obra social. Ah, perfecto. Como para que ese tercero tenga la posibilidad de controlar esa situación de hecho, ¿no es cierto?, que es esta guarda, tenga la posibilidad de controlar y después la pueda admitir cuando esa sentencia se presente ante el organismo al cual ellos representan. Bien. ¿Y cómo sería, doctora, la figura, cómo se denomina, finalmente, luego de terminar el trámite, cómo se le denomina al abuelo en relación al niño? ¿Es tutor, cuidador, guardador? Es diferente lo que es ser tutor y lo que es ser guardador, ¿sí? El guardador en el Código Civil actual es una persona que en definitiva tiene el cuidado de las cuestiones diarias de un menor de edad, ¿sí?
pero también es responsable, si hay una sentencia, es responsable de cualquier hecho ilícito en el que pudiera haber intervenido un menor de edad, porque tiene la custodia del menor de edad. Sí. Justamente la importancia de la guarda es que el menor ha salido de la custodia de los padres y está bajo la custodia de los abuelos, ¿sí? En ese caso, ese guardador, digamos, no actúa como si fuera el papá. No es un representante legal del niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque el guardador usualmente significa que los papás no viven con el niño, pero viven, ¿no es cierto? Y, digamos, continúan ejerciendo los derechos derivados de la responsabilidad parental, que es lo que antes se denominaba patria potestad. Sí. Entonces, esos papás conservan esos derechos derivados de la responsabilidad parental y el guardador simplemente tiene, digamos, el cuidado diario de las cuestiones atinentes a la vida diaria del niño. Ahora, hay otra figura en el Código Civil que se llama la delegación de la responsabilidad parental, del ejercicio de la responsabilidad parental, que esto se puede hacer por un convenio, se lo puede hacer ante el juez de paz, se lo hace por actas en las defensorías civiles, ¿sí? Donde los padres pueden delegar a los abuelos o a otro pariente, ¿sí? El cuidado de sus hijos, ¿sí? Y lo pueden hacer solamente por el plazo de 1 año. Y deben existir motivos justificados. Por ejemplo, los económicos. Los económicos no. Por ejemplo, podrían ser de salud, se presentan mucho los padres que estudian en otra provincia, ¿sí? ¿Y cómo es el caso, por ejemplo, que también lo hemos visto, de papás, supongamos el papá fallecido y la mamá está privada de la libertad? Bien. ¿Cómo es en ese caso? Porque la mamá en algún momento saldrá. Claro. Bueno, en ese caso depende de la condena que tenga la madre, si es el ejemplo que usted me trae, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Código Penal expresamente prevé que las condenas superiores a 3 años, ¿sí?, traen aparejada la suspensión de la responsabilidad parental. O sea, esa mamá que está privada de la libertad por más de 3 años no ejerce la responsabilidad parental sobre el niño. Y si el padre falleció, ese es un niño que no tiene representantes legales, si bien de forma transitoria, ¿no es cierto?, pero va a necesitar un tutor hasta que la madre recupere la libertad. Y en muchas familias, doctora, también hay tíos que pueden hacerse cargo de los niños. ¿Cuándo o cómo es el caso en el que el juez determina quién es el que se hace cargo? Porque pasa de que el abuelo puede tener toda la voluntad de quererse hacer cargo del niño, pero resulta que el abuelo está en una edad muy avanzada, o con una enfermedad terminal, o tal vez está en una silla de rueda, o postrado en la cama, pero con sus facultades mentales óptimas. Conservadas, sí. ¿En qué caso sí se piensa primero en los abuelos y no en los tíos, o a la inversa? Bueno, usualmente, digamos, esto es una cuestión que se evalúa en torno a la idoneidad, pero también se tiene mucho en cuenta el vínculo afectivo que tiene el niño, ¿sí?, con el que va a ser su cuidador. Nosotros, digamos, siempre centramos la mirada en los derechos del niño. Y en ese aspecto, ¿no es cierto?, centramos la mirada en el vínculo afectivo que puede tener un niño, porque a lo mejor una persona puede ser totalmente idónea para asumir el cuidado. Inclusive a veces vamos a preferir un referente afectivo que no tiene vínculo de parentesco a veces con el niño. Un padrino puede ser. Puede ser, digamos que yo he tenido un caso, recuerdo una vez, donde habían fallecido ambos padres también en un accidente de tránsito, y esta niña había quedado al cuidado de sus padrinos, que en realidad eran las personas que la cuidaban siempre a ella cuando sus padres trabajaban. Sin lazos consanguíneos. Sin lazos consanguíneos, a pesar de que habían tíos, ¿sí?, que habían ofrecido asumir la tutela. Sin embargo, en ese caso se prefirió, escuchando a la niña, ¿sí?, escuchando también de que ella estaba acostumbrada a vivir en el hogar de estos parientes, de estos padrinos, que eran las personas que la cuidaban a ella cuando sus padres trabajaban. ¿Sí? Claro. Entonces, a veces le digo, esta cuestión de decir a quién va a preferir al juez es una cuestión de evaluación. ¿Y a qué edad comienzan a escucharlo al niño para hacer este tipo de evaluaciones? Y bueno, no hay una edad fijada en la ley, ¿sí? A partir de los 13 años se es en el Código Civil actual, se es adolescente, y a partir de esa edad yo le diría que existe ya la obligación de escucharlos. Inclusive el adolescente se puede hacer escuchar con el patrocinio letrado de un abogado del niño, ¿sí? Debajo de esa edad, sin embargo, hay situaciones donde es obligación oír al niño. Por ejemplo, con 10 años un niño debe ser escuchado sobre si quiere ser adoptado o no, ¿sí?
Usualmente siempre los escuchamos a los chicos. A veces tienen 4 años y uno dice, pero bueno, ¿qué me va a decir un niño de 4 años? Lo que pueden llegar pero a contar. Sí, te pueden contar y te pueden manifestar una preferencia. Y más allá de lo que pueda decir o no, es muy importante el contacto que puede tener el juez y nosotros los asesores de menores para tomar decisiones, ¿sí? Claro. Porque ese contacto con el niño es muy importante y transmite, digamos, muchas cuestiones que si no lo conociéramos a lo mejor nos pasarían inadvertidas. Y legalmente, doctora, pasa lo mismo que con los padres, cumple los 18 años ese nieto y ya deja de ser responsabilidad de los abuelos. Exacto, porque ya es mayor de edad para la ley, ¿sí? Ahí también Sí. quiero hacer un alto porque hay muchos abuelos que dicen, no, bueno, tiene 19, 20, pero sigue estudiando, vive conmigo y los abuelos siguen sosteniéndolo. Es que sí. Eso ya queda a criterio de los abuelos. Claro, ¿Qué dice la ley? Legalmente, eso le iba a explicar que en el Código Civil los padres sí tienen obligación alimentaria hasta los 21 años, ¿sí? Sí. Pero hasta los 10... No, por eso. Es hasta los 21. Se adquiere la mayoría de edad a los 18. Pero a partir de los 18 años, si el padre o la madre acredita de que este menor que era alimentado por él se puede mantener a sí mismo, digamos, ya no necesita, digamos, del aporte económico de los padres, ¿sí? Puede pedir el cese de esa cuota alimentaria. En el caso de los abuelos esto no está previsto, ¿sí? Porque al adquirir la mayoría de edad, el hijo menor, no es el nieto que era menor de edad, a ese nieto le quedaría, digamos, podría reclamarle alimentos al abuelo y el abuelo, si de hecho lo quiere continuar haciendo, no existe ningún inconveniente. ¿Sí? El nieto sí le podría reclamar alimentos al abuelo, pero esos alimentos ya caen dentro de las obligaciones alimentarias que existen entre los parientes, claro, que son diferentes a la obligación alimentaria que existe respecto de los padres, ¿sí? Donde las necesidades se presumen, o sea, se entiende que un menor de edad que depende de sus padres, ¿no es cierto? Yo no tengo que probarle al juez qué necesidades tiene. Claro. Inclusive la ley me enumera cuáles son las necesidades que va a cubrir la cuota alimentaria. Cuando la persona adquiere la mayoría de edad, hay que probar que carezco de medios para mantenerme por mí mismo, ¿sí? Claro. Para reclamarle alimentos al abuelo. El otro día nos mandó un mensaje una televidente que nos llamó la atención porque nos decía, yo cobro la cuota alimentaria por mis nietos. Y la consulta iba por otro lado, ella quería saber si podía cobrar la tarjeta alimentaria. Bueno, le explicamos cuáles eran las condiciones, que lamentablemente si la señora se ve que ella era viuda, porque cobraba la pensión por su esposo, pero a la vez también tenía la cuota alimentaria de los niños, con lo cual, bueno, no accedía a la tarjeta alimentaria. Y nos llamó la atención que una abuela cobre la cuota alimentaria de los niños. Bien. ¿Cuáles son las circunstancias que la llevan a una abuela a cobrar? Claro, este hecho de que haya sido designada guardadora por un juez o que haya sido designada tutora, ¿sí? Y acá voy a hacer la salvedad porque hay casos donde se designan tutores a niños que aún tienen padres, ¿sí? Vivos, ¿sí? Y son para estos casos extremos, ¿no es cierto? Si es por darle un ejemplo. ¿Violencia familiar puede ser? Sí, y sobre todo hay muchos padres adictos hoy en día, ¿sí? Que están vivos pero no se hacen cargo ni pueden asumir la responsabilidad de cuidar a sus hijos y por esa razón están a cargo legalmente de los abuelos, ¿sí? En esos casos en que los niños están a cargo de los abuelos, también puede ser en el caso de violencia que usted me dice, ¿sí? Estos abuelos guardadores tienen legitimación, le llamamos nosotros, o sea, tienen derecho a ir a un juez de familia e iniciar un juicio de alimento a los progenitores. Ah, qué buen dato, eso También. No lo sabíamos. Sí. Bueno, en este caso la abuela, como decía, que tenía una cuota alimentaria, entendíamos que se le había hecho un embargo a alguno de los dos progenitores. Puede ser. Al padre o a la madre. Sí. Nos dicen acá desde producción que tenemos mensajes, ¿puede ser? Después me lo hacen llegar. Bueno, ¿qué le iba a preguntar? Eso en primer lugar. Y la última pregunta, y ya con esto tenemos que cerrar el bloque. Era en el caso de que los abuelos sean tutores de los niños y por una situación que puede ser adversa y se comienza a generar un maltrato, una situación de violencia, el niño puede volver a estar a cargo de otro familiar.
suponiendo que los padres no pueden, pero puede estar a cargo de un hermano mayor de edad, de un tío, es decir, ¿se puede hacer ese movimiento, digamos, constatando, por supuesto, la situación de violencia? Sí, por supuesto, por supuesto. Esto que usted me planteaba antes, de, por ejemplo, un abuelo que viene siendo el tutor o viene siendo el guardador y que de pronto se incapacita o la misma mayor edad ya le impide, ¿no es cierto?, Sí. continuar asumiendo la responsabilidad del cuidado de un menor. En esos casos sí, digamos, puede ser sustituido él porque ha perdido idoneidad, si se puede decir de alguna manera, no ha perdido el afecto, pero Claro. ha perdido la idoneidad, ¿no es cierto? Y en ese caso sí se evalúa, ¿no es cierto?, si es un hermano mayor. A veces pasa que son grupos de hermanos y hay uno que se hace mayor, ¿no es Sí, cierto? esos casos Y conocemos ese, un montón. claro, y ese es el que asume el cuidado Sobre de todo sus en el propios interior hermanos. hemos visto casos Claro. así de gente que nos hacen consulta donde el hermano mayor ya casado y todo, bueno, se hace cargo. Y me gustaría cerrar una cuestión, Sí. no sé si tenemos tiempo, Sí, porque sí, quedó claro. ahí a medias A sobre ver. el tema de lo que es la delegación de la responsabilidad parental, porque es una figura muy útil, Sí. donde yo le decía de que los padres pueden delegarle a los abuelos o a un pariente, ¿no es cierto?, el cuidado de sus hijos. En ese caso es importante tener en cuenta que es por el término de un año, lo prevé la ley, Claro. ¿sí? Y se puede prorrogar por un año más, ¿sí? Si pasados 2 años, o sea, se hizo por un año, se prorrogó por un año más, pasados los 2 años, el niño continúa bajo los cuidados de este guardador, en ese caso, digamos, puede ser designado tutor, ¿sí? Ah, perfecto. Es una cuestión, es importante, ¿sí? Porque también se presenta mucho. Sí, hay, sí. hay niños Tenemos- que permanecen mucho tiempo, digamos, Tenemos bajo una el cuidado. diversidad amplísima, doctora, Sí. de consultas que, bueno, nos encantaría poder seguir charlando con usted, pero bueno, debemos seguir con el programa. De todas maneras, recibimos las consultas que nos hacen los televidentes y que, bueno, que por supuesto estamos aquí para poder evacuar todos los tipos, todas las consultas, porque ahora son legales, en otro momento son relacionadas a la cuestión de salud y todo lo demás. Doctora Karina Quinteros, agradecemos muchísimo su presencia aquí. Nos ha abierto un panorama tremendo, tremendo, porque hay un montón de abuelos que, bueno, que por una cuestión de necesidad y por una cuestión de lo que contaba recién, ¿no?, los papás cuando se mueren, bueno, por allí el abuelo comienza a desarrollar un rol muy importante. Estamos con una llamada telefónica al aire, me dice Mario, ¿puede ser? Buenos días. Sí, buenos días, Cecilia, ¿cómo le va? Muy bien, Mario, gusto en escucharlo. Dígame. Mire, yo soy abuelo, me descuentan de una cuota alimentaria. Sí, Mi hijo falleció. Me descuentan alrededor de 30.000 pesos. sí, Y la niña va a cumplir 20 años ahora, según las cosas. Y ella vive con el padrastro. Ella tiene otro hermanito más chico. ujú, Pero a mí me descuentan 13.000, 14.000 pesos casi de la cuota mensual, más me hicieron un retroactivo sí, por 2 años. El juez nunca tomó mi situación. ujú. Yo no tengo las manos. Sí. Nunca hizo contemplación conmigo el juez. A ver, le vamos a preguntar a la doctora si con todos los datos que aportó Mario se entiende cuál es la Sí, situación sí. de él. Sí, se ¿Quiere entiende. responderle, doctora? Sí, no hay problema. Buenos días, señor. Mire, ¿no ha manifestado usted si su nieta que tiene 20 años tendría alguna discapacidad o si es una persona que esté completamente sana? Si este fuera Completamente sana. Bien, si este fuera el caso, entonces, que es una persona plenamente capaz, usted está en condiciones de iniciar un trámite que se llama cesación de cuota alimentaria. Para ello debe consultar con un abogado o bien, como yo explicaba al comienzo, puede concurrir a los servicios de las defensorías oficiales civiles, ¿sí? Pero para ello debe ganar menos de un salario mínimo vital y móvil. Si no, consulte con un abogado, ¿sí?, para ver de iniciar el trámite de cesación de cuota alimentaria. O sea, la discapacidad que yo tengo, si paso de un salario mínimo no soy discapacitado. Yo soy una persona dependiente. Yo no Sí. tengo las manos. ¿Qué porcentaje le descuentan, señor, sabe? A mí me descuentan
17.000 pesos de la cuota alimentaria, más 14.000 de un retroactivo alimentario por 2 años que me hicieron. Claro. Más una cuota del pago del abogado, de los abogados que puso la madre de esta niña, que falleció también. O sea, su nieta no tiene padres, ¿así es? No, mi hijo falleció. La Y mamá la sí madre vive. también falleció hace 7 meses, pero ella tiene un hermano mayor y vive con el padrastro, que tiene un hermanito de 6 años. Bien. Sí, señor, como le digo, usted está en condiciones de iniciar un trámite que se llama cesación de cuota alimentaria, pero para ello tiene que iniciar juicio. ¿Y, No- ¿y cuánto tiempo lleva eso? Y bueno, demora, señor, porque lamentablemente los juicios son escritos, ¿no es cierto? Pero usted debería hacer ya la consulta con un abogado. Él tiene que ir acompañado de un profesional. Claro, porque es una presentación que se hace por escrito, ¿sí? Usted tiene Sí. que hacer una demanda nueva, ¿sí? Es un juicio nuevo para que cese la cuota alimentaria, ¿sí? Claro, porque la chica ya hace 3 años que terminó el colegio, no estudia. Y bueno, no sé, ahora creo que se inscribió a la universidad, pero de 10 días va uno. Claro. Y no sé. Claro. Sí. Bueno, tenemos... Supongo yo que después de que ella se inscriba, yo tengo que exigir parte de asistencia y rendirla. Bien. Bueno, vamos a continuar, tenemos que avanzar en el programa. Le agradecemos a Mario su comunicación telefónica. Hemos entendido que para que este descuento que él está teniendo se corte, él tiene que hacer un trámite, por supuesto, en el ámbito judicial. Así es. Para eso debe estar acompañado de un profesional que lo asista. Así es. Nos llegan mensajes, dice, hola, quisiera preguntarle a la asesora cómo debo hacer para que mi concubino me pueda hacer beneficiaria de su obra social para mí, para mi hija. ¿Se puede hacer eso? Bueno, no voy a... respecto de ella, digamos, yo tengo entendido que sí la pueden a ella afiliar. Creo que en esos casos sí se admite el trámite de información sumaria e inclusive tengo entendido que cuando la unión convivencial tiene hijos en común, no hace falta hacer el trámite de información sumaria para incluirla a la conviviente Claro. en la obra social del... Claro, del y acá con- también del- vamos a entrar en otro tema que ya lo voy a contestar yo, porque hay que preguntarle si fueron a la obra social, qué documentación le Claro, piden. Porque exacto. tengamos en cuenta que como la concubina tiene una hija, que Claro. es de ella, con otra persona. con otra persona Claro, es hay que distinto. ver si el papá de la niña puede No, incorporarla, yo había ¿no? entendido que era la hija en común. sí. Claro, En ese él dice caso, para mí, para mi hija. Yo no sé si no la se hija sabe es de si la es en pareja. común o no. Claro, Bien. claro, ya lo vamos a ir aclarando. Bueno, tenemos que despedirla a la doctora para continuar con nuestro programa. Habrá visto que es muy interesante el Así tema, es. porque en función de un título comienzan a surgir otras Así cosas. es. Así que, doctora, quedan abiertas las puertas para que nos visite en otra oportunidad. Vamos a seguir recabando información porque los televidentes, habrá visto usted, se comunican telefónicamente y nos mandan mensajes y no queremos contestar ni asesorar algo que no sepamos. Por eso hemos pensado siempre en hacerlo con un profesional. Bien. Así que, doctora Quintero, es muy amable, sobre todo en un fin de semana como este, No, que por está todo el favor. mundo en sus casas, Sí. si es que están algunos, descansando. Así que ha sido muy amable. Esperamos que se haya sentido cómoda y bueno, en otra oportunidad vamos a seguir charlando. Yo le agradezco la invitación, espero que haya sido de utilidad la información que pude dar y bueno, quedo a disposición para cuando usted Sí, quiera. claro que ha sido de utilidad. Vamos a seguir aprendiendo de cuestiones judiciales. Bueno. Nosotros nos vamos a un corte y a ustedes les pedimos que no se vayan porque ya llega en el próximo bloque Gustavo Soriano con relatos e historias. ¿Se acuerdan lo que vimos el sábado pasado? Ahora viene la segunda parte. No se vayan.